Este, gracias, Miss. Mm, ya. Nos habíamos quedado en este punto, jóvenes. Nos faltaba la parte de impuestos coloniales. Bueno, era corto. Era un tema corto. Hay que entender, jóvenes, que bueno, en la diapositiva leemos lo siguiente. La organización financiera de la colonia española era una prioridad, debido a que a la metrópoli le interesaba la rápida fluidez de sus ingresos. Durante el periodo colonial, chicos, se van a establecer una serie de impuestos, pero va a haber una diferenciación. No es lo mismo lo que va a pagar ¿no? un criollo o un español a lo que va a pagar un indígena. No es lo mismo. Tú dirás, bueno, profesor, será por nivel de riqueza. No, no necesariamente. Podría darse el caso que hubiera un indio comerciante, pero este va a pagar un determinado impuesto único, ya un determinado impuesto que solo se le incluye a él, que solamente va a afectar a su grupo. Los comerciantes criollos o peninsulares van a pagar una serie ¿no? de impuestos. Eh, bueno, y también van a haber grupos de privilegiados, gente que no se le va a cobrar nada. En muchas ocasiones vamos a observar que la idea de estos impuestos, más que obtener recursos, pareciera que querían disuadir a la población a dedicarse a, ¿no? abrir una empresa, un negocio. Recuerden que la política intervencionista que tenía la corona española sobre las colonias. Chicos? Pero bueno, vamos directo a los impuestos. A ver, tenemos los dos primeros impuestos. El almojarifazgo, impuesto de aduana, se paga por toda exportación e importación. Eso significa que si tú quieres llevar mercancía de España, o mejor dicho, de Europa hacia América, tienes que pagar el almojarifazgo. Y lo mismo, si los mismos jóvenes, si vas a comprar, importar, exportar, tienes que pagar ese impuesto. ¿Ya? El otro impuesto es el tributo. Ya, aquí, jóvenes, vamos a hacer algunas excepciones, algunas explicaciones más profundas. Miren, número uno, se supone que el tributo debe ser pagado por todos los indígenas, ¿cierto? El tributo debe ser pagado por todos los indígenas. Eh, pero más que un impuesto, el tributo tiene otra connotación. A ver, jóvenes, una pregunta muy sencilla. A ver, me gustaría que me respondieran. Luego de una guerra, luego cuando concluye una guerra, cuando termina una guerra, el país vencedor le impone al que ha perdido el pago de una indemnización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Mire, chicos. Un país gana una guerra, por ejemplo, después de la guerra del Pacífico, Perú tenía que pagarle una indemnización a Chile por los daños de la guerra. Ya, eso ya es una costumbre, prácticamente una tradición. Después de cada conflicto armado se vuelve bueno, costumbre, por así decirlo. Chicos, entonces la pregunta es, cuando España sometió a la población indígena, ¿tú qué crees? ¿Se mantuvo esa costumbre de una u otra manera? La respuesta es sí. En este caso tenemos el tributo. ¿Por qué? Mira las características del tributo. Número uno, el tributo solo lo van a pagar los indígenas, es decir, los indios. Pero, ¿van a pagar todos los indios? ¿Tú qué crees? Chicos, ¿tú qué crees? ¿Pagarán todos los indios? No. Van a pagar, por ejemplo, perdón, primero los que no van a pagar. No van a pagar los caciques, es decir, los nobles, la nobleza indígena. Ellos no van a pagar impuestos, número uno. Número dos, ¿no? En Junín, los descendientes de los huancas no van a pagar tributo. ¿Por qué? Porque durante la colonia ellos apoyaron a Pizarro en el proceso de conquista. En Ayacucho, ¿no? Los iquichanos no van a pagar. Ellos están exonerados del tributo.
porque participaron y apoyaron a los españoles en el proceso de conquista. Y así, varios lugares del Perú, varias poblaciones indígenas no van a tener el privilegio de no pagar tributo, porque como ellos apoyaron en la invasión, ellos fueron aliados de los españoles durante el proceso de invasión al Tahuantinsuyo, quedan exonerados. Se les considera como parte del grupo que, por así decirlo, ganó la guerra. Así que exonerado. Ya. Entonces, ¿quiénes van a pagar entonces? El resto de indígenas. Pero acá viene otro detalle. Este, ¿recuerdas que yo te expliqué ¿no? En la sociedad colonial que los indios estaban divididos en tres grupos bien definidos? Los caciques, los indios de cédula y los yanaconas. Chicos, ya dijimos que el cacique no paga. ¿Quién es el que paga tributo directamente? ¿El indio de cédula o el yanacona? A ver, recordando la clase pasada. A ver, ¿su compañero ha respondido? No, el yanacona no es el que paga. El yanacona vive en la hacienda y recordando, el yanacona es un siervo, por así decirlo. Si recordamos el periodo colonial, el que paga es el indio de cédula, es un indio libre. Él es el que ha de pagar los impuestos, ¿ya? El indio de cédula es el que paga, ¿ya? Entonces, jóvenes, si te vas percatando, el espectro de los que pagan impuestos, de que pagan tributos, se ha reducido un poco, ¿ya? No van a pagar los caciques, muy bien, que estamos un pequeño porcentaje, muy pequeño, por cierto. No van a pagar indios aliados que combatieron, a ellos también los retiramos. No van a pagar los yanaconas. Ahora, no es que estos indios se queden exentos del pago, no, 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 no. El yanacona vive en una hacienda, ¿ya? El que paga por él es el dueño de la hacienda. El dueño de la hacienda paga por él, ¿ya? Entonces, jóvenes, ya tenemos los impuestos, dos impuestos. Sigamos con los impuestos, jóvenes, ¿ya? Hasta aquí, espero que se haya entendido. ¿Alguna pregunta sobre este impuesto? Porque mira, el siguiente tema que vamos a ver son las reformas borbónicas y ahí y aquí esto del tributo va a ser todo un problema, chicos, ¿ya? Va a ser todo un lío. Lo del tributo, lo del almojarifazgo va a ser todo un lío y van a provocar una serie de problemas. Pero sigamos, sigamos, ¿ya? Bueno, chicos, otro impuesto, la alcabala. Impuesto que por cierto se mantiene hasta el día de hoy. Contribución por la venta de bienes muebles e inmuebles. Creo que en economía les han explicado lo que son bienes muebles e inmuebles, ¿no? Ya se les ha explicado. Eh, vamos a ver, pero te ayudo con este ejemplo. Muchacho, acabas de vender tu casa, un bien inmueble, ¿no? Tu casa. ¿Qué impuesto tienes que pagar? Muy bien. ¿Qué impuesto tienes que pagar? La alcabala. Ojo, estos jóvenes se mantienen hasta el día de hoy, estos impuestos por la venta. De hecho, jóvenes, cuando cobras un premio, ¿no? Un premio mayor, tienes que pagar este impuesto también. Y a veces no te lo dan si no pagas este impuesto. Es como una trampa para no cobrar a veces. Esa es la alcabala, ¿ya? Los bienes a la venta. Impuesto que se ha mantenido, por cierto. El quinto real. Este, ha sido varias preguntas de admisión han venido sobre este impuesto, sobre el quinto real. Chicos, cuando Francisco Pizarro capturó a Atahualpa y cobró el rescate, Pizarro tuvo que separar del monto que le entrega Atahualpa, ¿no? De la cantidad de oro y plata, separó el quinto real, que es el impuesto que va destinado a la corona española, así, de manera directa. El quinto real es para el rey. Ya, eso fue durante la invasión, durante el proceso de invasión y conquista. Durante el virreinato ya establecido, las minas van a funcionar. Las minas ¿no? de Potosí, Castro Virreina, están obligadas a pagar el quinto real. Es decir,
el 20% de la cantidad de oro o plata que se ha extraído va de manera directa a las arcas del Estado español. Jóvenes, ¿qué te parece? ¿20%? ¿Poco o bastante? ¿Poco o bastante? Mira, te estamos quitando el 20% de lo que está obteniendo la mina. Bastante, aceptable, aceptable, bastante. Ya, pero quiero que te pongas tú ahora en el dueño, eres el empresario minero, eres el dueño de la mina. Has invertido tu capital y te estamos cobrando el 20%. ¿Qué haces? ¿Aceptas trabajar o te vas a otro lugar? Tienes que ver siempre la lista por ambos lados y encontrar un punto medio. Pero bueno, chicos, el detalle es que a medida que pasaba el virreinato, a medida que pasaban los años, la producción empezó a disminuir. Luego vamos a discutir ese detalle. Y la corona española se dio cuenta que las minas empezaban a cerrar. Es decir, la corona española se estaba quedando sin ingresos. ¿Qué te parece? Los mineros decían, ah, ya, muy bien, ¿me vas a cobrar 20%? No trabajo, me voy, se acabó el oro. Y se iban. De pronto la corona española se percata que cada vez está recibiendo menos ingresos. La corona española, en desesperación, en un acto de desesperación, ¿qué hizo? Incrementó el impuesto. A ver, ¿qué haría la corona española? Los empresarios mineros se estaban yendo del virreinato. ¿Qué hizo? A, incrementó los impuestos. B, mantuvo los impuestos. C, asumió el control directo de las minas. ¿Qué crees que hizo? Aumentar los impuestos, profe. Pero tus empresarios están yendo porque consideran que es demasiado. Tú aumentas, con más razón se van a ir. Agarra las minas. Asumir el control de las minas. Chicos, ya desde esa época, desde esa época se consideraba de que el Estado no era bueno administrando, siempre pasaba algo en el camino. Sí, tú sabes, siempre había comisiones, accidentes, ¿no? Qué pena, el barco se hundió. El control directo, entonces. No, ese es el control directo, ese es el control del otro. Hizo algo muy curioso, algo que hoy en día hacen los estados y que la gente se enfurece, pero que pasa. Redujo el impuesto al empresario, no a la población. El quinto real, que era el 20%, no, le siguieron llamando quinto real, pero ya le cobraban solo el 10%. ¿Comprendes? Es un lío de los impuestos, es el lío de los impuestos. Una pregunta, ¿a la gente le gusta pagar impuestos? No. No, a nadie. Pero mira, pero te convencen y te hacen creer, y es muy curioso, te van a hacer creer que pagar impuestos es lo mejor. Cuando estudies en la universidad te van a hacer creer eso, que pagar impuestos es lo mejor, que es por el bien del Estado, todo. Lo único que no te dicen es que esto aleja a mucha gente. Pero bueno, ya tenemos el quinto real, impuesto. Ya, hasta acá. Ya, lo que estoy haciendo hincapié en los impuestos es porque en el tema de reformas borbónicas van a ver el lío que esto ocasionó. Chicos, que los dueños de las minas se hayan querido ir y que no hayan no hayan entregado el quinto real 2, 3 años seguidos, ¿afectó la economía de la colonia? ¿Afectó la economía de España? ¿Qué dices? ¿Afectará la economía del Imperio Español? Sí. Obvio que sí. España entrará en decadencia. Ya. Otro impuesto. Y este joven es el culpable de toda la corrupción. De hecho, esto empezó con la tradición de la corrupción en la colonia y todo parece indicar que fue el génesis de nuestra corrupción. La media anata. Contribución de los funcionarios públicos al Tesoro español. Era un impuesto, pequeñito nomás, chiquito nomás, que salía de tu sueldo. Adivina, ¿cuánto tenías que pagar? Adivina, jóvenes, ¿qué porcentaje de tu sueldo tenías que entregar para que te dieran el cargo? ¿Qué porcentaje de tu sueldo tenías que entregar? ¿10%? 90. ¿15%? No, tampoco exageremos, 90 no. Solo humildemente tenías que entregar el 50% de tu sueldo. Ah, y pagar por adelantado. Y pagar por adelantado, que era lo más importante. Chicos,
Imaginen, acaban de entregarte el cargo de corregidor de una provincia, de algún territorio del Virreinato del Perú. Pero para que tú asumas el cargo, tienes que pagar por adelantado el impuesto. Si no, no viajas al Perú a trabajar y cobrar, no viajas al Virreinato. Y tú vas a ser corregidor por 5 o 6 años. Así que imagínate, jóvenes, la cantidad de dinero que tienes que pagar para que te dejen asumir el cargo. Es como si tú fueras al banco, bueno, en realidad eso pasa, que tú digas, por favor, quiero que me presten 10.000 soles. Y el banco te dice, muy bien, señor, pero para que le prestemos 10.000 soles, usted tiene que tener un depósito en el banco como mínimo, de 5.000 soles. Si no, no le prestamos. Mira tu historial crediticio. Ajá, es mirar tu historial crediticio. Pero chicos, estamos en el siglo XVI. Y mirar historial crediticio aquí en el Perú, en el mundo, no funciona. Ya ha sido demostrado que no funciona. Siempre te sacan algo. Ojo, y para darte te van a pedir garantías, o sea, que tu propiedad valga más. Entonces, jóvenes, la media nata generó un problema. Debido a que, imagínate que te acabo de entregar el cargo de corregidor, y tú quieres ir al Perú, ¿no? A trabajar, a obtener, porque este cargo, el cargo te permite obtener grandes ganancias, obviamente más que tu sueldo. ¿Qué hacían esos señores? Iban y se prestaban dinero, ¿no? Una vez que le confirmaban el cargo, iba donde un prestamista, el cual inmediatamente pagaba el impuesto, y el sujeto venía aquí, al Perú. Venía al Perú y asumía el cargo de corregidor. Chicos, ese hombre que acaba de llegar, ¿qué tiene en su mente en este momento? Recuperar su inversión. Eso es lo que él tiene en mente. Cuanto antes recupero mi inversión. Pregunta, ¿va a ser corrupto o va a ser justo con los indígenas? Correcto. Corrupto, va a sacar la otra. Debido a que el corregidor tiene en sus manos debido a que el corregidor es quien cobra los impuestos, él es quien va a fijar el impuesto, va a fijarles un poco más de dinero y se va a quedar con la mayor parte, va a cobrar favores, en fin, esto es el origen de la corrupción que se va a vivir aquí. La media nata desembocó en corrupción y en problemas, que fue el por qué los corregidores se mostraban abusivos. Entre los reclamos que hizo José Gabriel Condorcanqui Noguera en Tupac Amaru fue la abolición del corregimiento, que los corregidores, autoridades que tenían contacto directo con los indígenas, esos cargos fueran abolidos. ¿Por qué? Los abusos que cometían. Pero pero en ese pedido reclamo también agrega, en caso que el cargo de corregimiento no sea abolido, por lo menos sea ocupado por criollos, es decir, gente nacida en esta tierra. ¿Entiendes? Tenía cierta lógica. Un corregidor, por lo general, venía de España, hacía de las suyas y se iba. Nunca más lo volvíamos a ver. O sea, podía quedar impune. Chicos, si el sujeto vivía con nosotros y hacía de las suyas, ¿podía quedar impune? No, no. Lo teníamos a la mano aquí. Por eso tenía lógica ese pedido. Pero bueno, entonces, si tú te das cuenta, joven, estos impuestos están creados un poco para crear problemas, ¿no? Es como si crearan los problemas. Derrama, otro impuesto. Aunque mira, aquí sí son más educados. Mira la palabra que están usando. Mira la palabrita que estamos usando. Esto, chicos, no es un impuesto, es una donación, por favor. Es una donación, o sea, tu cariño, es tu cariño. ¿Hacia quién? Hacia España. A ver, chicos, ¿cuánto quieres a tu país? A ver, queremos ver tu cariño. ¿Cuánto quieres a tu país? Es interesante, jóvenes, saber, chicos, es interesante saber que los nombres que le ponían en el pasado eran muy curiosos.
y que de una u otra manera no hemos cambiado, ¿no? Donativo extraordinario que se obligaba a hacer a los habitantes del virreinato cuando España estaba en guerras con sus rivales europeos. ¿Qué te parece? Es un donativo, que quede claro, es un donativo y entre comillas obligatorio. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ¿eh? Así es. Chicos, eso es lo que estoy diciendo, joven, es una forma irónica, como la gente de aquella época pensaría. Imagínate, señores, la rama, ¿qué es la rama? Un impuesto. Sí, sí, pero es donativo, es solamente una donación. Ah, donación, o sea, voluntario. Sí, sí, es una muestra de tu cariño, es una muestra de tu cariño, de tu aprecio al Estado español. Ah, ya, qué bien. Luego por lo bajo te explicaban que era obligatorio, que tenías que pagarlo cuando España se estuviera en guerra, para sostener las guerras. ¿Sabes cuál fue el problema? Tú dirías, bueno, está bien, ya, en última instancia te convence, ya, está bien. Si mi país o el imperio de vivo está en guerra, ya, debo apoyar, ya, está bien. Vamos a imaginar que te convencieron de que tienes que apoyar el esfuerzo bélico, ya, el esfuerzo bélico. La señorita Meltueros, en esa época ser traidor, a ver, recuerda lo que le pasó a Tupac Amaru, ¿no? Eso a los que se consideran traidores, poquito que el castigo. Ya, pero vamos al tema, chicos, no nos desviemos. Jóvenes, lo ideal de la rama, lo ideal hubiera sido que, bueno, está bien, mi país está en guerra, debo colaborar, ya. Debo, o bien envío a mis hijos a combatir al frente, ya está bien, es parte de la guerra, ¿no? Hechos que no puedes evitarlo. Contribuir económicamente con el esfuerzo de la guerra, ¿no? Contribuir con lo que tengo, ya hasta ahí se entiende. Lo único malo es que España se pasó todo el siglo XVII en pie de guerra, eso es lo único malo. Todo el siglo XVII España se pasó en pie de guerra con casi todos los países de Europa, sobre todo con Inglaterra, cada rato paraban combatiendo. Así que la derrama, lejos de ser un impuesto, ¿no?, eventual, era casi un impuesto permanente. Ya, chicos. Cabezón, otro impuesto, impuesto que grababa la tierra. Bueno, aquí ya el impuesto, hasta la derrama son los más importantes. Luego tenemos el cabezón, impuesto a las tierras no trabajadas. Es decir, si tienes tierras y no están trabajadas, pagas impuesto. Profesor, y si las trabajo, también pagas otro impuesto. O sea, para que entiendas, por cualquier lado sales perdiendo. Por cualquier lado sales perdiendo. ¿Bien, chicos? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. Les voy a mandar un PPT, bueno, en PDF donde está el listado de impuestos, ¿ya, chicos? Listo, hemos dejado de compartir y vamos al siguiente tema. Bueno, mejor dicho, a la continuación de la clase. A ver, un segundito. Muy bien. Ya. ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, Sí, profesor. profe. Un ratito, jóvenes, un ratito. Creo que un pequeño detalle. Muy bien. Un segundito, por favor. Ya está. Nuevamente. Ahora sí, disculpen. Ya, ahora sí, chicos. A ver, vamos a ampliar la diapositiva. Bueno, estábamos en la continuación de Virreinato, la tercera parte en sí. Dejemos de lado los impuestos, que siempre provocan una serie de problemas. Pero, ¿entienden ahora, chicos, jóvenes, entienden ahora por qué el malestar que se vivió en la colonia, ¿no? El malestar y que por qué se van a dar las rebeliones. ¿Se entiende? Si tú tuvieras toda esa sarta de impuestos, chicos, que han sido pensados, miren, si tuvieras esos impuestos, y muchos de ellos pensados más en arruinar la economía interna que beneficiar al Estado, provocarían rebeliones, ¿cierto? Provocarían una serie de complicaciones. Bueno, dejemos de lado los impuestos y vayamos a la educación, que dicho ese paso tampoco era agradable, pero bueno, era lo que había. La educación en el Perú colonial. A ver, vamos a ver.
vamos directo a las características, ¿ya? Vamos directo a las características que tenía la educación. Bueno, primer punto, chicos, era clasista, reservada a los descendientes de la aristocracia, es decir, a los hijos de la aristocracia. Muy bien. Pero recuerda, los miembros de la nobleza, y creo que ya te especifiqué en la clase pasada, podían ser la nobleza peninsular, la nobleza criolla y la nobleza indígena. Es decir, los nobles que nacieron en España, los hijos nacidos en España, la nobleza indiana o criolla, que es decir, los nacidos en estas tierras, y la nobleza indígena, en este caso, los caciques. ¿Ya, chicos? No, no es clase media. Todos ellos son la clase alta. Ellos son los que mandan. Les recuerdo, la clase pasada, cuando hablamos ya estrictamente de la sociedad, llegamos a la conclusión de que al final se dividieron en dos grupos bien definidos. ¿Ya? Se dividieron en dos grupos bien definidos. La clase dominante, la clase dominada, ¿no? La élite, la aristocracia, los ricos y los pobres, ¿no? Ya te acuerdas que al final la colonia terminó dividida así. Y dicho sea de paso, ¿no? A muchos les pareció lo correcto. Bueno, en realidad era lo más fácil, porque la otra opción era dividirlos por castas, grupos más pequeños, lo que hubiera ocasionado una confusión y más problemas de los que ya habían. Ya. Primera característica, es una educación clasista, reservada para los miembros de la nobleza. Nota, no quiero decir que también habían chicos de pueblo, de clase popular, que podían recibir alguna instrucción. De poder podrían, pero digamos, se salían de la norma. No era usual, pero se daba. Podía haber una parroquia donde educaran niños, o en su defecto, alguien que te enseñaran artesanos, que enseñaran a otros artesanos. Podía darse el caso. ¿Ya? No era lo común, pero se daba. El siguiente punto, jóvenes, es la religiosidad. En este caso, la educación está en manos de las órdenes religiosas. La Iglesia Católica va a tener una fuerte injerencia en la educación colonial. ¿Ya, chicos? Va a tener una fuerte injerencia. Siguiente característica, memorismo. Bueno, este es un detalle curioso. Aquí jóvenes, no sé, acá jóvenes, la idea era la siguiente. La idea era que el estudiante aprendiera al pie de la letra la lección. No importara que no le entienda, solo lo repetía, ¿ya? Este tipo de educación, como dice la diapositiva, no propicia el razonamiento, ni la libre expresión, ni la creatividad, nada, no, no. Yo solamente quiero que repitas como un lorito lo que te digo. Te digo algo, te digo A y tú vas a repetir A. No vas a, nada más, no te puedes salir del esquema. No te puedes salir del esquema. ¿Comprenden? Esa es una característica de la educación colonial. El profesor decía algo y todos los alumnos lo repetían y quedaba ahí como una verdad absoluta. Quedaba como una verdad absoluta. Nadie podía cuestionarlo, nadie podía decir nada. ¿Ya? Chicos, es que jóvenes, la educación del Perú colonial estaba de una u otra manera inspirada en los patrones de la escolástica, ¿ya? Filosofía que había primado en la Europa medieval. Y estos jóvenes era un limitante, te limita bastante. La escolástica era dogmática, una sola verdad, no aceptaba ninguna crítica, ninguna otra verdad. Y eso se estaba aplicando aquí. Es por ello que existía el memorismo. Las clases, las enseñanzas debían ser aprendidas al pie de la letra, ¿entiendes? Luego, los castigos corporales. Bueno, ¿has escuchado de repente esta famosa frase? La letra con sangre entra, ¿no? Aquí, jóvenes, era literal, realmente fue muy literal. Los castigos eran severos, terribles. Yo sé que más de uno de ustedes me saldrá con historias de que su papá o su abuelito les contaba que el colegio antes era cruel y brutal, ¿no? ¿Sí o no? Más de uno me va a salir con eso. Sí, ¿no? Más de uno. Le pegaban con la regla, ¿no? Chicos, pero
No era nada. Los testimonios que han llegado a nuestra época, los testimonios, las tradiciones, las mismas tradiciones peruanas de hacía Ricardo Palma, que relataba cómo era la vida en el Perú colonial, hablan de, habían azotes, bueno, bueno, les confieso algo, tenía imágenes, pero me parecieron un poquito fuertes, como chocantes, así que opté por no colgar las imágenes del castigo como era. Pero sí, te podían castigar severamente. Ya cuando se manden las diapositivas ahí enviaré, pero no pero aquí no. Ya chicos, pero bueno, los castigos eran terribles, eso sí te digo. Los muchachos eran castigados severamente. El látigo, la palmeta, bueno, el látigo era en esa época, la palmeta es de la República, lo cual fue considerado una evolución. Vamos ahora a los niveles. ¿Qué niveles educativos había? Vamos a ver. A ver, como todo sistema educativo, hay niveles. ¿Ya, chicos? Como todo sistema educativo, hay niveles. Hay niveles, ¿no? Y vamos a ver, mira, primero vamos por la educación elemental, es decir, la básica, lo básico. Equivale a lo que hoy en día sería la primaria. Equivale a lo que hoy en día es la primaria. Este tipo de educación funciona en parroquias, en las misiones, en las casas de los particulares. ¿Me entiendes? Es lo básico, la educación básica. Y miren, rompiendo el esquema de que es clasista, la población nativa es instruida. ¿Ya? Un sector, no muy grande, pero tampoco muy pequeño, se le instruía en la lectura, la religión, la escritura, la aritmética y el canto. Es decir, jóvenes, era lo más básico que se te podía enseñar. Eh, a muchos indígenas de sectores populares se trató de enseñarles a escribir, pero ojo, esto corría de mano del clero, si es que los clérigos lo aceptaban. Aquí estaban muy divididos, muchos miembros del clero estaban muy divididos. Por ejemplo, los jesuitas sí iban a enseñarte, los franciscanos no iban a hacerlo. Ya dependía el lugar donde estuvieses y y la orden, disculpe, y la orden a la cual estuviera a cargo de ese sector. En las misiones, por ejemplo, en las misiones se enseñaba el evangelio, ¿ya? Las misiones enseñaban ¿no? Evangelizaban a los indígenas, ¿ya? Bueno, a los grupos privilegiados, es decir, estamos en escuela elemental, pero ya estamos grupos más privilegiados, se les enseñaba gramática, latín y música, ¿ya? O sea, se les daba más cursos. O sea, si notan, hay como un sesgo. A las clases altas se le enseña una mayor cantidad de cursos, una mayor cantidad de elementos, de materia, una mayor cantidad de materias, mientras que para las clases populares, con que sepan leer, escribir, sumar, restar y eventualmente cantar, suficiente. Obviamente la religión, para ambos casos, la religión es lo primordial. ¿Ya? Esa es la educación elemental. ¿Ya, chicos? Sabemos por los documentos que han llegado a nuestra época que en muchas casas particulares, muchas mujeres jóvenes que llegaron a aprender a leer, escribir, ¿no? Tuvieron una educación básica, o para, no, pero, ya chicos, pudieron enseñar de manera particular a los más pequeños. Sabemos eso, que se dio y que era algo muy común, pero no era para todos, era solo para un pequeño sector, ¿ya? Cuando digo canto, estamos hablando de cantos corales. No sé si alguno de ustedes ha estado en un coro de parroquia o un coro del salón, ¿no? Todos están cantando. Música es tocar instrumentos musicales, ¿ya? Se considera ¿no? Instrumentos musicales. Se recomendaba en los colegios, incluso hasta hace unos años, bueno, varias décadas atrás en realidad, que el alumno tenía que salir tocando por lo menos un instrumento musical. Tiene una explicación en la pedagogía, ¿ya chicos? La elemental estamos hablando de niños. La elemental estamos hablando de niños, preadolescentes. La edad era variada, podía variar, eso sí, eso que tengan en cuenta.
No existía una norma estándar en la edad. Tú podías encontrar en una misión niños de 9, 10 años acompañados por niños de 8, 7 o de 11, 12. Podías encontrar. La edad sí es un poco, no es ambivalente, no te podemos dar una edad exacta porque variaba, Ya chicos, esto es la educación elemental. Sigamos. Educación intermedia. Aquí, jóvenes, será la orden de los jesuitas los que van a asumir el control de la educación. ¿Ya? Desde el siglo XVI, los jesuitas son los que se encargan. Los jesuitas fundarán colegios, los colegios máximos, ¿no? Ahora, teníamos los colegios de San Martín, eran los colegios máximos, también conocidos como colegios mayores. El Colegio San Martín, el Colegio Santo Tomás, el Colegio San Felipe. Aquí, en estos colegios, que eran ya para jóvenes, ya adolescentes, no tanto tampoco, se enseñaba teología, derecho y arte. Era lo que se enseñaba. En muchas ocasiones, los colegios mayores entregaban títulos de bachiller y podían incluso competir con una universidad. La educación de los colegios mayores era así. Era una educación aceptable y de, bueno, una calidad para la época, una calidad alta para la época. Bien, esta era la educación intermedia. Ahora, aparte de los colegios mayores, existía el colegio para caciques. Recuerda esa costumbre de segregación que existía en el virreinato. Por un lado los criollos, ¿no? Un lado la República Españoles, por otro lado la República de Indios. Entonces, debido a que era el deseo de la corona española de dar educación a la nobleza indígena, se acordó la fundación de colegios para caciques. Colegios como El Príncipe, que funcionaría en Lima, y el Colegio San Francisco de Borja, ¿no? Pero colegios como El Príncipe y San Francisco de Borja van a tener la finalidad de instruir a los hijos de los caciques, ¿ya? La idea, jóvenes, era la siguiente. ¿Por qué la corona española quieren que los caciques reciban instrucción? ¿Cuál es el afán de que la nobleza indígena tenga educación? O sea, ¿cuál es el afán? La respuesta es muy simple. Los caciques son, por así decirlo, una bisagra muy importante en la administración colonial. Son los intermediarios entre las autoridades coloniales y la población nativa. Son los intermediarios, ¿me entiendes? Los caciques, muchacho, los caciques jóvenes, al ser miembros de la nobleza, reciben una instrucción que, bueno, en el colegio cacique es similar a la de los colegios máximos en la práctica. Pero se les prepara para administrar, ¿no? Para ser parte de la maquinaria colonial. Se les prepara para ellos. Hubo recomendaciones, chicos, dado que el colegio funcionaba en el Cusco, no, dado que el colegio funcionaba en las principales ciudades, muchos caciques muchos jóvenes tenían que vivir alejados de sus territorios, ¿no? De sus tierras donde ellos vivían originalmente. La corona española, ¿no? Dictó instrucciones de cómo debían ser tratados los jóvenes. Se buscó que bajo ningún contexto adoptaran al 100% toda la costumbre o idiosincrasia española. Un ejemplo fue a la hora de alimentarlos. Fue una recomendación expresa de las autoridades coloniales que a la hora de darle de comer a estos jóvenes, siempre estuviera en su mesa con alimentos nativos, cosa que dado que van a estar siempre en contacto constante, no tuviesen problemas. Tenían que saber la lengua de sus nativas, obviamente, pero también el castellano. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Bien. Acá tenemos el Colegio San Francisco de Borja. Bueno, esto es hoy en día ya, chicos, hoy en día es la fachada de lo que antaño fue el Colegio San Francisco de Borja. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver.
Tenemos entonces, dentro de la educación intermedia, los colegios máximos o colegios mayores, el colegio de caciques. Ahora vamos por los seminarios. Ahora, chicos, el seminario es el lugar donde se empieza la formación para los futuros sacerdotes. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Es un lugar para formación de los sacerdotes. Ahora, vamos a ver, chicos. ¿Ya, chicos? Vamos a tener, por ejemplo, jóvenes, el seminario de Santo Toribio. Ya, vamos a tener el seminario de Santo Toribio. Quiero que entiendas que en aquella época, jóvenes, la religiosidad era fuerte, era muy fuerte, y muchos jóvenes optaban por asumir una formación para ser sacerdotes en un futuro. De hecho, si tú revisas o lees los partes del Perú, sobre todo a finales de la colonia, notarás que muchos de los que participaron en la independencia habían clérigos, ¿no? Luna Pizarro, por ejemplo, el ejemplo de Luna Pizarro. El propio Ribagüero se formó en un seminario, o sea, su carrera original era ser sacerdote. Y bueno, lo cual es cierto, muchos que se formaron aquí no necesariamente llegarían a ser sacerdotes o clérigos, pero debido al nivel educativo que daban esas instituciones, muchos lo tomaban como una buena opción. ¿Ya? Bueno, los seminarios jóvenes eran muy comunes en aquella época. Entonces, chicos, ya tenemos la educación intermedia. A ver, recapitulemos. La educación elemental, ¿no? La educación elemental es lo básico, era la parte básica que se educaba. La educación intermedia estaba subdividida en tres grupos: colegios máximos o colegios mayores, colegios de caciques y los seminarios. Era la educación intermedia. Ahora vamos por la educación superior. En este caso vamos a hablar de la fundación de las universidades. En este caso tenemos la Universidad San Marcos, ¿no? También aparece la Universidad San Cristóbal de Huamanga, creada en 1667, la de San Antonio Abad del Cusco en 1692 y la de San Agustín en 1714. Estas son las universidades que fueron creadas en el virreinato durante el periodo Perú colonial. Obviamente la primera es San Marcos, ¿no? En 1551. Las universidades nacieron a pedido de la población en la colonia, que solicitó la creación de un centros de altos estudios. Por ejemplo, cuando nació la San Marcos, quedó así que la San Marcos tendría el mismo estatus de la Universidad Salamanca de España, que en aquella época era la universidad más prestigiosa de España, bueno, sigue siendo en realidad. ¿Ya? Bueno, las universidades originalmente estuvieron en manos del clero. Por ejemplo, la San Marcos estuvo en manos de los dominicos, quienes fueron los que van a fundar y van a dar las primeras, ¿no? Van a dar la primera instrucción. Con el tiempo pasó a ser administrada ya por los laicos, ¿no? En poco tiempo. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Acá tenemos jóvenes, por ejemplo, su nombre original, la Real Pontificia Universidad Mayor de San Marcos, de Lima. Ese era su nombre original. Ese fue su nombre original, Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos. ¿Ya? ¿Qué te parece? Hoy en día tú conoces Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Pero bueno, ese es su nombre colonial. El término real y pontificia fueron borrados una vez que el Perú proclamó su independencia. Cuando el Perú proclama su independencia, se borra el término real y pontificia y solo queda Universidad Mayor, ¿no? Universidad Mayor Nacional de San Marcos, nada más. Fue fundado por Fray Tomás de San Martín. Él fue el que se encargó, miembro de la Orden de los Dominicos. Fue fundado, como te dije, en 1551, ¿no? Para educar a los hijos de los conquistadores y a los nobles ricos. Comprenderás, jóvenes, que muchos no querían que sus hijos fallaran a España y se quedaran aquí. Por eso se adoptó la creación de la universidad. Los educadores originarios, los dominicos, eran los primeros que fueron encargados en educar. Estaban los laicos, es decir, jóvenes, gente, ¿no? Que no forma parte del clero,
También estaban los miembros de otras órdenes como los franciscanos, ¿no? Pero bueno, también estaban los clérigos seculares, ¿ya? En fin, todos ellos eran los que iban a instruir. ¿Qué facultades había? Bueno, la primera facultad que abrió sus puertas fue la Facultad de Teología, luego la de Arte, la de Leyes y la de Medicina. A ver, te explico brevemente para que lo entiendas. Medicina creo que no necesita mucha explicación. Leyes, estamos hablando de la Facultad de Derecho. Artes, chicos, las artes, esto incluye ingeniería, esto incluye en cierto modo la ingeniería, pero también la pintura, que vamos a ver ahora. Teología, que era la principal facultad. Quiero que entiendan, es la mentalidad religiosa de la época. Los chicos, quiero que entiendan, la mentalidad religiosa de la época. La teología era la facultad más importante de aquella época. En aquella época era la facultad más importante. Continuemos, chicos, continuemos. Ahora, pero ¿cuáles son los objetivos? ¿A qué objetivos respondía la educación aquí, en la colonia? Bueno, hay objetivos concretos. De hecho, podemos dividirlo en 4 grupos. Miren, número 1, evangelizar a los aborígenes. En este caso, la educación básica. ¿Ya? Hay que educar, evangelizar a la población indígena. Esto me lleva, y estos chicos me lleva a explicar cómo se produjo el proceso de evangelización. Chicos, cuando llegaron los españoles, ellos van a encontrar que la población tenía sus propios dioses, su propio sistema de creencias. Así que la idea aquí es convertir a la población nativa al cristianismo, en este caso a la rama católica. Esa es la idea original. ¿Sí, chicos? Y bueno, se comenzó a evangelizar. Los encargados de evangelizar a los indígenas eran principalmente los jesuitas. Bueno, en realidad se descubrió que ellos eran más hábiles evangelizando. Otras órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos, mercedarios, van a tener una serie de problemas e inconvenientes. Por ejemplo, los franciscanos, su intento de evangelizar en la selva desembocó en la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Así que no, los jesuitas eran un poco más seguros. El segundo objetivo es aprovechar, ¿no? El aprovechamiento de los indígenas para producir riqueza. En este caso, jóvenes, era muy práctico y muy conveniente enseñarle a los indígenas, por ejemplo, la elaboración de artesanías. Era muy conveniente. También había que aculturizar a la población indígena, enseñarles el castellano y las costumbres europeas. Hasta aquí, jóvenes, te das cuenta de que esos son los objetivos en cuanto hacia los indígenas. El cuarto objetivo es formación adecuada de una clase dirigente y de profesionales. Esto ya está dirigido a los criollos y a la propia nobleza, a la élite que vivía aquí. Se tenía que formar de manera adecuada a una futura clase dirigente, ¿entienden? Un sector de la población tenía que estar destinado a gobernar esas tierras, ya que tampoco podíamos estar dependiendo de España a cada momento. Ahora bien, chicos, ¿hubo oposición a crear centros de estudios aquí en la colonia? La respuesta es sí, obviamente desde España. Hay razones para oponerse. Habían razones para oponerse. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Miren, y esta es una explicación, y esta, jóvenes, es una explicación de por qué Brasil se mantuvo, por qué las colonias portuguesas no se separaron, no se desintegraron. En cambio, las colonias españolas sí se separaron rápidamente. En Portugal, los portugueses no fundaron universidades en sus colonias, en lo que es Brasil, no fundaron. Si un joven de la nobleza, si un joven de la aristocracia que vivía en las colonias portuguesas de Brasil, lo que hoy en día es Brasil, quería tener estudios superiores, tenía que viajar a Portugal, a Lisboa. Y ahí se formaba, y ahí se instruía. ¿Me entiendes? Ahí se formaba, ahí se instruía. Chicos. En cambio, aquí, en las colonias, habían universidades, ¿no?, en las principales ciudades. Entonces, jóvenes,
esto produjo que se formara un sector que sería, como te quedamos aquí, como que hemos explicado en los objetivos, una clase dirigente, que llegado el momento se sintió en la capacidad de encabezar y liderar los respectivos territorios coloniales. En cambio, en las colonias portuguesas no había eso. Toda la clase dirigente respondía de una u otra manera a Lisboa. Y cuando se afianzaron, y cuando retomaron, ¿no? Cuando retomaron contacto con su tierra, era un solo grupo. Así que la posibilidad que se separen era más difícil, cosa que sí se dio aquí en las colonias españolas. Pero bueno, entonces jóvenes, hemos visto claramente cómo es la educación colonial. Chicos, hemos visto claramente cómo es la educación colonial. ¿Ya? Bien, continuemos jóvenes, continuemos. Vamos a ver ahora la arquitectura y la pintura en la colonia. Esto ya es la parte cultural, chicos. Miren, seremos breves. Número 1, la arquitectura se expresó en las edificaciones de la iglesia, ¿no? De las iglesias. Las influencias europeas fueron un patrón, claro. Y bueno, van a dejarnos algunos estilos, como el mujedar y el barroco. El estilo mujedar es de influencia árabe-española. El barroco es un tipo de adornar las fachadas, ¿ya? Adornar en eso, las fachadas. Por ejemplo, acá tenemos el estilo barroco a la izquierda, el estilo mujedar a la derecha. Chicos, estos son los estilos. ¿Ya? Esto, por si acaso, es a la izquierda es una iglesia en Puno. Bueno, a la derecha sí es una iglesia en España, para explicar el estilo mujedar. Entonces, nótese la influencia arábica que se tiene aquí, ¿ya jóvenes? Muy bien. Pero vayamos al siguiente. Este, jóvenes, es el estilo, bueno, churrigueresco, ¿ya? Debe el nombre al arquitecto José de Churriguera. Chicos, por favor, estas son las iglesias que tenemos. Estas son las iglesias que tenemos nosotros. Si alguna vez has ido a la catedral, todo, vas a ver este estilo. ¿Qué te parece? A ver, vamos a ampliar las imágenes para que lo vean mejor. A ver. ¿Qué opinas? A ver, joven, ¿qué opinas? Un poquito exagerado, ¿no? A ver, ¿qué opinas? ¿Un poquito exagerado? Muy exacto. Es demasiados adornos. ¿Ya? Demasiados adornos. Está sobrecargado. Ese es el estilo colonial. Esto tú lo has visto alguna. Si tú has paseado por el Cercado de Lima y te has acercado a las iglesias, habrás visto esto, chicos. Ah, sí, verdad, chico. A propósito, creo que este es el frontis, creo que es el frontis de la catedral, creo. Jóvenes, una pregunta. ¿La catedral actualmente es una iglesia o museo? Es una iglesia. En la catedral se ven estas imágenes. En las iglesias de Lima, del Cercado de Lima, se ven estas imágenes. Actualmente es museo, así es. Actualmente son museos ya. Muchas iglesias, sobre todo las antiguas, las del periodo colonial, se están convirtiéndose actualmente en museos. ¿Ya? Lo cual es muy curioso, porque ahora sí, ahora ya en las clases, en los colegios, ya es parte, sobre todo en los colegios. Pero la pandemia no se ha podido ver, pero en los chicos de último año ya está dentro de la currícula que los chicos hagan visitas a estos museos, sobre todo de las iglesias, ya para estudiar el arte colonial. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué dijo su compañera? Obviamente que te cobran, es un museo, chicos, los museos no son gratis. Es un museo, es patrimonio del Estado, ya no es de la iglesia, por si acaso, es del Estado. Y tú sabes que el Estado siempre cobra, al final. Muy bien. Son adornos, chicos, todos son adornos. Bien. A ver. Ok.
Bueno, sigamos, chicos. Esto ya es el rococó. Este es el estilo rococó, más espacioso, ya se aleja los adornos, un poco más, miren. Estos jóvenes lo conocen, es la Alameda de los Descalzos. ¿Dónde queda? Esto ya es una fotografía ya, la Alameda Descalzos. Un poco más sobrio, ¿no? Si comparamos, miren, comparen esto con esto, aquí ya es como si tuviéramos un poco más de respiro, ¿no? Un poco más de respiro. Estamos más tranquilos aquí. ¿Ya? Ajá, un poco más es un poco más sencillo, más agradable. Esto es la Alameda de los Descalzos, chicos. Bueno, veo que en la foto, bueno, que no están las estatuas. Normalmente hubieran habido estatuas, pero las quitaron. Pero bueno, es un estilo. Cuenta la tradición que la Alameda de los Descalzos fue construida por el virrey Amat y Junyent. El virrey Manuel Amat y Junyent mandó a construir esta alameda para en honor de su amante, Micaela Villegas, para que así su amante, la joven Micaela Villegas, no tuviese ningún problema cuando ella salía de su casa y se dirigiese a la capilla, a la iglesia, a la capilla donde ella gustaba entrar y orar. ¿Quién de ustedes me dice cuál es el apelativo que recibió la amante del virrey, Manuel Amat y Junyent, la joven Micaela Villegas? ¿Nadie la conoce? Es la célebre Perricholi, la famosa Perricholi. ¿Ya? Bueno, sigamos. Sí, sí, así llamaban a la joven Micaela Villegas, Perricholi. Lo que pasa es que el virrey no podía pronunciar la letra A y bueno, ya bueno, y se quedó. A todos les agradó el apelativo, como la llamaba, y bueno, se quedó así. A la misma Micaela Villegas parece que le hizo gracia. Pero bueno, eso lo discutiremos luego, cuando hablemos del virrey Amat, por las obras que hizo. Esto, jóvenes, es el neoclásico. Esto ya es a finales de la colonia. Esto es a fines de la colonia. Bueno, he optado por usar la imagen del Palacio de Justicia porque es el mayor ejemplo de estilo neoclásico. Cuando digo estilo neoclásico, jóvenes, estoy aludiendo a esto. Quiero que observen el uso de las columnas. Esto es estilo neoclásico. ¿Ya, chicos? Esto es el estilo neoclásico. Miren la construcción, miren el estilo. ¿Ya? Es un estilo neoclásico. ¿Ya? Sí, es la parte, ¿no? Es la parte greco-romano-renacentista. Bien, ok. Ahora vamos a ver la pintura colonial. Hemos tenido influencia italiana, intensa en el siglo XVI, el estilo flamenco, también el siglo XVII, y bueno, propiamente española, que es la escuela de Sevilla. Pero nosotros tuvimos nuestra propia escuela. Esta pintura pertenece a la escuela cusqueña, Es decir, es un arte hecho por indígenas, ¿no? Muchos indígenas fueron educados por la escuela, ¿no? Fueron educados en este tipo de arte y mira, el arte que ellos propiciaron. Esta es una pintura hecha ya por nativos. Nótese la influencia colonial, pero también los motivos indígenas que se aprecian aquí. Bueno, dejemos de lado el arte colonial, muchachos, y vayamos a lo que nos interesa también. Las reformas. Vayamos a las reformas borbónicas. Muy bien, una pregunta, jóvenes, antes de entrar de lleno a las reformas borbónicas. Chicos, el sistema colonial, si te has dado cuenta, es algo complicado. Algo. Sus reglas, ¿no? Pero una pregunta a todo el salón. ¿La población encontró forma de evadir algunos problemas que se dieron? ¿Tú qué dices? Cuando el Estado crea una serie de, ¿no?, reglamentos que se traducen en inconvenientes a la población siempre busca la forma, cómo evitarlos.
Pero el problema, chicos, es que a la larga se forma un círculo vicioso que afecta tanto a la población y al Estado, lo cual desemboca en una serie de problemas y que obligan a establecer reformas. Hasta ahí se entiende. Lo malo es que a veces esas reformas terminan de complicar las cosas en vez de mejorarlas. ¿Ya? Siglo XVIII. La situación es la siguiente, jóvenes. Siglo XVIII. Estamos entrando al siglo XVIII. La situación, terrible para España. España ya no es la potencia que era en el siglo XVI. El siglo XVII estuvo plagado por una serie de conflictos. Prácticamente todo el siglo XVII España estuvo en pie de guerra. Se pasó todo el siglo XVII combatiendo contra Inglaterra, contra Países Bajos, ¿no? Guerras contra Francia, guerras en Italia. Bueno, no hay lugar en el mundo donde los españoles no estuvieran peleando. Eran guerras en todas partes. Se recuerda la batalla de Rocroi, por ejemplo. La grande, ¿no? Se recuerda la derrota de Rocroi. Batalla muy importante, ¿no? Porque puso fin. Esa batalla pone fin al mito de que los tercios españoles eran invencibles. Pone fin. Aunque si tú le preguntas a un español, los españoles te van a decir, lo de Rocroi no cuenta. Ellos te van a decir siempre eso. Rocroi no cuenta. Ese día solo 3.000 españoles se pelearon contra más de 20.000 franceses. Así que era obvio que iban a perder. Bueno, también tiene sentido. Los españoles siempre con pocos peleaban contra bastantes. Era casi una tradición de ellos. Pero lo cierto, jóvenes, es que el hito es que nunca antes un ejército español había sido derrotado. Ese es el mito, ese es el hito que se tiene aquí. Ahora, la situación en España es difícil para el siglo XVIII. ¿Ya, jóvenes? Para el siglo es difícil. ¿Ya? España está en una crisis económica terrible. Los ingresos que se obtienen de las colonias inmediatamente van a parar a los bancos alemanes, a los bancos italianos. ¿Por qué? España siempre está endeudada. El oro y la plata, sobre todo la plata que llega de América, de las minas de México o Nueva España en esa época y de Perú, llegan a España y no se quedan ahí. España es solo estación de tránsito. Inmediatamente van a los bancos alemanes, a los bancos de Italia, a pagar las deudas. Inmediatamente. La crisis económica es terrible. ¿Ya, jóvenes? España se está debilitando. Ahora bien, un ratito. Ahora bien, cuando entramos en el siglo XVIII, a la corona española ha ascendido una nueva dinastía, la Casa de los Borbones. El último rey de la Casa de los Habsburgos, Carlos II, había muerto, acababa de morir. Su muerte deja un vacío de poder, porque Carlos II no muere sin dejar herederos, ¿me entiendes? Chicos, el rey ha muerto y no tiene hijos. ¿Problemas? ¿Tú qué crees? El rey ha muerto y no hay hijos, no hay heredero. Muy bien, entonces vienen los problemas. Inmediatamente los primos, los parientes saltan. Yo soy el rey, no, yo soy el rey. Chicos, estamos hablando de España, una potencia colonial que tenía colonias en América, famosas por su riqueza en oro y plata. Riqueza que cualquier potencia europea estaría dispuesta a jugárselas. Pues bien, se las jugaron. Empezó la guerra de sucesión española. ¿Ya? En Historia Universal van a tratar más ese tema, pero te explico. Los Habsburgo, la Casa Austria, no quería perder el control de España. Rápidamente nombró un candidato para la corona española. El problema es de que Carlos II tenía un sobrino que tenía más derechos al trono, y empero vivía en Francia y era nada menos que nieto de Luis XIV, es decir, era nieto del rey Sol de Francia. Y comprenderás que Luis XIV, el rey Sol, cuando se enteró que el trono de España estaba vacante, se alegró
quiso que su nieto asumiera inmediatamente la corona de España. Es más, muchos afirman que el sueño de Luis XIV de Francia era que su nieto sea rey de España, pero también rey de Francia. O sea, unificar ambas coronas. ¿Te imaginas Francia y España un solo estado, bajo un solo rey? Era algo que las demás potencias europeas no lo podían permitir, ya que hubiera roto el equilibrio. Así que se lanzaron a la guerra. La guerra duró varios años. La guerra fue terrible, hubo destrucción, y al final, al final de la guerra ganaron al final de la guerra, jóvenes, a ver, si bien es cierto, ganan los Borbones, pero con una serie de condiciones, ¿no? Que Francia y España nunca serían un solo estado. Esa fue una de las condiciones. Bueno, lo cierto, jóvenes, es que ahora el nuevo rey de España, el nuevo monarca español, jóvenes, asume el trono y encuentra un estado calamitoso, terrible. La situación económica, ¿no? El país en la quiebra. Bueno, no queda de otra que buscar soluciones. En el siglo XVIII sucede que de pronto la corona española recuerda que tiene colonias, ¿no? O perdón, se da cuenta que tiene colonias y que puede esquilmar a las colonias, sacarle hasta el último centavo. Ahora tú eras, pero profesor, ¿las colonias no pagaban impuestos? Bueno, sí, ya sé que te expliqué todos los impuestos coloniales, todo. Pero olvidé decirte un detalle más. Chicos, sinceramente, ¿tú crees que pagábamos todos los impuestos? Sinceramente. No, no lo pagábamos. Había habido un problema. Había un problema. Por ejemplo, mira, a la hora de pagar el tributo, ya, solamente para muestra un botón, el tributo. Chicos, creo que te expliqué cómo se podía evadir el tributo. Habían vacíos legales. Si tú te mudabas de una localidad, ya no pagabas tributo. Por ejemplo, tú vives en el Agustino. Naciste aquí, por ende pagas en el Agustino. ¿No quieres pagar? Fácil, múdate a Santanita. Y listo, ya no pagas tributo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Solucionado el problema, ¿no? Ya no pago tributos y me mudo. Ok, muy bien. Pero había otra. Y esta, chicos, esta era la más curiosa, ¿no? No, 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 no. Ese es el detalle. El vacío legal, jóvenes, el vacío legal, su compañero me pregunta, pero profe, ¿me van a cobrar en Santanita? No, mi estimado, no. El vacío legal es, la ley era bien clara. Se te cobra en el lugar donde naciste y vives. Tú sabes cómo son las leyes, tú sabes muy bien que se puede manejar eso. Ese es el vacío legal que había en la época de los Habsburgo. Y muchos aprovecharon. Había otro. Chicos, ¿cómo yo sé que tú eres indígena? A ver, ¿cómo sé que tú eres indio? A ver. Porque la ley dice, el tributo lo pagan solo los indios. A ver, ¿cómo sé que tú eres indio? Por mis padres. Por la cara, ¿no? Creo que les expliqué una vez que el grupo los indígenas, los indios de América, no es un solo grupo, son varios grupos. ¿Ya? Los mismos españoles se percataban de eso cuando decían que los que vivían en Chachapoyas eran más claros, los otros más altos. Los mismos españoles, por la forma de hablar. Este, chicos, ni siquiera todos hablaban castellano en la misma España. Ni siquiera todos hablaban castellano. La respuesta era por el apellido. Por el apellido. Por ahí los puedo agarrar. Problema. Problema, chicos, es que pronto se descubrió que muchos indígenas hablaban directamente con el corregidor y simplemente cambiaban el nombre. Adoptaban un apellido español y asunto resuelto. No pago tributos. No, 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 mis ancestros mi abuelo era español, soy mestizo. Por favor, chicos, estamos en el Perú. Se puede hacer eso y más. ¿Ya? Ya, vamos por ahí. Otra.
Chicos, teníamos que pagar impuesto del almojarifazgo, ¿no? El impuesto, ¿te acuerdas los impuestos? ¿Te acuerdas que teníamos que pagar los impuestos a la aduana? Tú sabes que lo pesado que es pagar un impuesto. A ver, ¿cómo puedes evitar el impuesto? ¿Cómo podemos evitar el impuesto? ¿Cómo podemos evitar pagar la aduana? Aquí hay que admitir que, chicos, la corona española tenía la culpa en esto. Si tú vas a cobrar impuestos, tienes que hacerlo bien. Por contrabando sería. Exacto, pero el contrabando aquí era más rochoso. La aduana estaba en el Callao, un ejemplo, y la regla era bien clara. Todo barco que llegue, toda nave que llegue al Callao deberá pagar impuesto en la aduana, sí o sí. Ya. Chicos, tú estás trayendo mercancía de Inglaterra. Tú sabes que si llegas al Callao te van a confiscar la mercancía, porque aparte que está prohibido, o en el mejor de los casos te obligan a pagar el impuesto, que es prácticamente entregar casi toda la mercancía. ¿Cómo evitas eso? Simple, desembarco en Chorrillos. En el muelle de Chorrillos, ahí desembarco. No estoy rompiendo la regla. No es, ojo, Chorrillos está cerca de Lima o en Ancón. No estoy rompiendo la regla, señores. No estoy rompiendo la regla. La regla es bien clara. Llegan las autoridades coloniales. Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Desembarcando. Oye, pero en aduana, no, señores, la ley dice, si yo desembarco en la aduana, tengo que pagar el impuesto, ¿no? Pero si desembarco aquí, no estoy rompiendo la regla, es legal, desembarca nomás. Ah, está bien. Claro, las autoridades, para que no, le vas a dar algo a las autoridades para que no te confisquen el cargamento. Tú sabes, una comisión por, ¿no? Por apoyo. Hasta te ayudan a desembarcar. Chicos, ya, eso era en cuanto a la mercancía. Oro y plata, las minas. Chicos, España estaba muy preocupada porque la producción de plata empezó a disminuir. Las minas cada vez producían menos. España estaba muy preocupada, la corona española estaba muy preocupada. Hasta bajó el impuesto, el quinto real lo disminuyó al 10%. En vez de pagar el 10%, perdón, en vez de pagar el 20%, ahora pagarás el 10%. Pero, sinceramente, ¿tú crees que las minas habían dejado de producir? Así de noche a la mañana, un poco misterioso, ¿no? Un poquito misterioso que dejen de producir de noche a la mañana. Lo que pasa, jóvenes, es los informes. Y es, ojo, y eso es natural. A ver, cuando se abrió la mina de Potosí, un ejemplo, voy a usar este ejemplo. Cuando se abrió la mina de Potosí, los administradores eran españoles. Eran españoles. Era gente leal al rey. Ellos enviaban el informe verídico. Enviaban el 100% de lo recaudado, lo enviaban a España. El 100% de la producción era enviado a España. Es que ellos eran españoles. Con el paso de los años, el hijo de estos asume el control. Él había nacido aquí en estas tierras, pero probablemente su esposa era de España o probablemente se había educado en España. Y siguió enviando al 100% lo recaudado, porque su cariño hacia España era fuerte. No se veía en esa tierra. El problema viene con la tercera generación. Ese muchacho ya nació aquí. No viajó a España. Se crió aquí. Y si viajó a España habrá sido a estudiar. Pero, chicos, de pronto él se percata que él se va a quedar a vivir en esta tierra y que va a morir en esta tierra. Y sus descendientes van a seguir en esta tierra. Pregunta, ¿por qué debo enviar todo a España? ¿Entiendes esa validez, esa pregunta? Ahora imagínate al hijo de a la cuarta, quinta generación. ¿Por qué debo enviar esta riqueza a España, que tanto esfuerzo me ha costado obtenerla? ¿No sería mejor que esta riqueza se quede aquí, en esta tierra? Al fin y al cabo es mía, ¿no? Oye, pero los impuestos, ya está bien pagar los impuestos, pero tampoco tanto. ¿Entiendes ahora todo el... Ahora, pregunta. Ahora, quiero que hagas esta ecuación. España en guerra, una guerra total siglo XVII contra todos. Las riquezas que venían de América cada vez empezaban a bajar, a bajar, a bajar, cada vez venía menos riqueza. ¿Te sorprende que España entrara en crisis? ¿Sorprende que España entrara en crisis, jóvenes? No, ya no sorprende. Era algo natural. Iba a ser algo natural. Por eso, en el siglo XVIII, cuando asumen los Borbones, cuando la casa de los Borbones asume,
Cuando la Casa de los Borbones asume la corona española, cuando la Casa de los Borbones se hace cargo, ellos inmediatamente miran las colonias y se percatan de la riqueza que tienen las colonias. Envían emisarios, envían visitadores. Perú, caso del visitador José Antonio de Areche. José Gálvez, caso de Nueva España. Envían visitadores para que ellos vean y observen la producción. Y estos visitadores informan del alto grado de corrupción que se vivía en las colonias. ¿No? Y es que, jóvenes, hasta ese momento, por increíble que parezca, de una u otra manera las colonias se habían manejado de manera autónoma, alejadas de España, ya sea por la distancia. El virrey estaba en Lima, pero en el resto de las ciudades, ¿no? Las personas tenían que adaptarse y gobernarse por sí mismas, mantener el orden. Era algo así como un acuerdo. Ustedes en España, ustedes, ¿no? Los de España, no nos molestan y nosotros estamos acá tranquilitos. Les mandamos nuestros impuestos cada vez que podamos. Pero eso sí, no molesten. No, ustedes están tranquilos en España, no nos molestan. ¿Ya? Entonces, la nueva Casa Real, la Casa de los Borbones, ha decidido establecer una serie de reformas, ¿ya? Con el objetivo de lograr una administración más eficiente. El objetivo es recuperar el poder político, económico que España había tenido antes. Por eso se establecen las reformas. Y aquí tenemos la primera reforma, la reforma territorial. ¿Ya, joven? La reforma de la administración colonial partió del reordenamiento de las divisiones administrativas americanas. ¿Ya? Lo que pasa es que el virreinato del Perú era muy grande, jóvenes, era demasiado extenso, demasiado grande. Había que cambiarlo. Había que crear nuevos virreinatos, ¿me entiendes? Había que crear nuevos virreinatos. En 1739 se creó el virreinato de Nueva Granada. Su capital sería Bogotá. Acá lo tenemos, chicos. A ver, ¿dónde es el puntero láser? No, dice puntero láser. Acá está. Este es el virreinato de Nueva Granada. Pero para crear este virreinato, jóvenes, se quedaron con la audiencia de Quito, la audiencia de Bogotá y la audiencia de Panamá. Ojo, en este mapa falta agregar que también se adoptaron la mayor parte de la comandancia de Maynas, también fue con ellos. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, su capital, Buenos Aires. Y aquí, jóvenes, vino la de 1739 un poco incomodó a la aristocracia limeña. Incomodó. Hemos perdido Quito, bueno. Hemos perdido Panamá, nuestra puerta de acceso al Atlántico. Pero ya, bueno, no importa. Podemos asumir el golpe. Todavía somos fuertes. 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Jóvenes, Buenos Aires. Chicos, ¿qué hemos perdido aquí? Que le va a doler. ¿Qué hemos perdido? Que le va a doler mucho. Que le va a dar donde más le duele a la aristocracia limeña, a la aristocracia criolla, a la aristocracia colonial, tanto criolla como indígena. ¿Qué se perdió? Nos quitaron algo que sí nos dolió verdaderamente. Arica, no. ¿Quién pensaba en Arica? Chicos, mira lo que perdimos. Potosí. Hemos perdido Potosí. ¿Sí? ¿Qué es Potosí, chicos? ¿Qué había en Potosí? Chicos, ¿qué había en Potosí? Las minas de plata. Perdimos, jóvenes, las minas de plata. La mina de plata más grande del mundo que estaba en Potosí, la perdimos. Ahora, la riqueza de esa mina, que antes salían de Potosí y venían directamente pasando por el Cusco, venían a Lima, ya no llega a Lima. Ahora se va. Ahora mira, acá estaba Potosí. A ver, Potosí estaba acá, jóvenes. Acá estaba Potosí. ¿Ya?
Antes la riqueza de Potosí iba a Lima, iba hacia Lima, pero ahora ya no. Ahora de Potosí se va a Buenos Aires. Una pregunta a todos ustedes jóvenes. Dime, ¿te va a incomodar que esa riqueza ya no venga a Lima? Tú vives en Lima, ¿te va a incomodar que esa riqueza ya no llegue a Lima? Pregunta. Obviamente que te va a enfurecer, ¿no? La creación del Virreinato de la Plata generó pero aparte fue más todavía. La creación del Virreinato de Río de la Plata rompió el circuito comercial que unía Cusco con Potosí. Aquí me llega a la memoria un nombre, José Gabriel Condorcanqui Noguera, el cacique de Tungazuca. Chicos, ¿su oficio de este hombre cuál era? Aparte de cacique, ¿cuál era su oficio? A ver. ¿A qué se dedicaba este hombre? Él era arriero, ¿entiendes? Era dueño de una gran cantidad de mulas. Su trabajo, llevar mercancía de un lugar a otro. Ese trabajo de arriero se dice que le hizo conocer la realidad y el sufrimiento de los indígenas. Pues bien, José Gabriel Condorcanqui Noguera era arriero, llevaba mercancía. Su trabajo de José Gabriel Condorcanqui, a ver, un ratito, vamos a ver aquí. Su trabajo de este hombre era el siguiente. Su trabajo consistía en llevar a Sémilas, ¿no? En llevar mercancía del Cusco a Potosí. Toda su vida. Y era un negocio redondo. Recuerda que en Potosí había plata, eran las minas de plata. Y te conté que se practicaba ya la mitad faltriquera. Es decir, los indígenas que trabajaban ahí tenían dinero. Él llevaba mercancía, vendía en Potosí y regresaba al Cusco feliz con sus ganancias. Iba y venía constantemente. Pero, chicos, de pronto crearon el virreinato del Río de la Plata. Pregunta, ¿ese virreinato va a afectar su negocio? ¿Sí? Y no solo de él, sino de muchos. Muchos comerciantes de Lima vivían del comercio con Potosí. Era el circuito comercial del sur. Pero profe, tranquilo, si las dos siguen siendo colonias de España, puede caminar por la frontera. No, no, es que tenían que pagar el almojarifazgo. Ese era el problema. Te cobraban el almojarifazgo. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, la creación de nuevos virreinatos. Y eso me lleva al siguiente punto. La reforma comercial. ¿Te acuerdas que te dije, jóvenes, de la trampa? ¿Te acuerdas la trampa que hacían de no desembarcar en el Callao? Pues bien, mira lo siguiente. La corona española buscó ampliar su comercio. Para ello, irán poco a poco dejando de lado el monopolio comercial. En 1713 se estableció el navío de permiso. ¿Ya? Se estableció el navío de permiso. ¿Qué quiere decir eso? Debido a que se había firmado la paz de Utrecht, que puso fin a la guerra, ¿no? Que puso fin a las guerras, que pusieron fin a una serie de conflictos que se vivían en Europa, a la guerra de sucesión, todo esto. España acordó con Inglaterra el siguiente acuerdo. Una vez al año saldría un navío de Inglaterra llevando mercancías a la colonia. Muy bien, aceptaron los ingleses. El problema, chicos, es que ¿tú crees que los ingleses enviaron un solo barco? El acuerdo era simple. Inglaterra tenía derecho a enviar un barco mercante a las colonias. Problema. Obviamente Inglaterra no iba a enviar un solo barco, ¿no? Comenzó a enviar más y más naves de mercantes. Pues bien, para 1735 los españoles, las autoridades coloniales se dan cuenta que esto es absurdo. Así que deciden tomar el toro por las astas y controlar. Se establece el navío de registro. Se acuerda que los barcos mercantes ingleses primero tendrán que ir al puerto de Cádiz y registrarse, ¿ya? Si un barco inglés quiere traer mercancía, quiere llevar mercancía a las colonias, deberá zarpar de Cádiz y no de un puerto inglés. Jóvenes, la cosa no terminó bien. Los ingleses volvieron a hacer trampas.
sabes que falsificar documentos es fácil. Y bueno, lo hicieron. Para cuando llegaron a 1778, la situación ya era insostenible. El contrabando inglés era alto. Y bueno, ya no se podía contra el contrabando inglés. Así que, jóvenes, no quedó más que hacer el decreto final. Libre comercio. ¿Ya? Se acordó el libre comercio. Chicos, tú dirás, profe, qué bien, algo bueno, libre comercio. Ah, sí, pero con un pequeño detalle que no informaron. A partir de ahora se decreta el libre comercio. Los puertos quedan libres. Hasta ese momento, solo el Callao tenía permiso para recibir mercancía. Ahora el permiso se amplía a los demás puertos. Arica, Mollendo, ¿no? Chimbote, los demás puertos son abiertos. Antofagasta, Valparaíso, todos los demás puertos son abiertos al comercio. ¿Ya? Pero las autoridades españolas esta vez hicieron lo más sensato para ellos. Colocaron aduanas en todos los puertos. De tal manera que no interesa el puerto que tú llegues o la caleta que tú llegues, siempre va a haber una aduana dispuesta a cobrarte los impuestos. De esa manera, jóvenes, el problema del contrabando se resuelve. Por donde tú llegues, vas a pagar igual impuestos. Así que ya fuiste. Pero eso trajo una consecuencia. Hasta ese momento, Lima y Callao habían tenido el monopolio comercial en América del Sur. Ahora ese monopolio se rompía. La riqueza de los criollos empezaba a decaer. ¿Qué te parece? Bueno, vayamos a ver otra reforma más, chicos. Vayamos a ver otra reforma. ¿Ya? A ver, un ratito, dejamos de compartir. Vamos a ver otra reforma. A ver. A ver, chicos, vamos a ver. Volvamos a compartir. Ya. A ver, esto aparte ya lo vamos a ver aquí. Este documento, jóvenes, es un resumen. Se los voy a enviar junto con las diapositivas. Se los voy a enviar a ustedes. ¿Ya? Es un resumen. Los impuestos. Muy bien, chicos. Estamos en el área de impuestos. Los impuestos eran cobrados por el Tribunal Mayor de Cuentas. Eso quiero que tengas. Fue una pregunta de admisión. ¿Ya? Ahora, ¿qué hicimos con los impuestos? Chicos, con estas reformas, ¿tú qué crees? ¿Aumentaron los impuestos o aumentaron o disminuyeron? ¿Tú qué dices? Aumentaron. Aumentaron, de ley que va a aumentar. Se incrementan las alcabalas y el almojarifazgo. ¿Ya? Se incrementan los impuestos. La alcabala y el almojarifazgo se van a incrementar. Esto afectó a los artesanos, profe, ¿pero por qué a los artesanos? Porque debido a que ahora hay nuevos virreinatos, tú tienes que llevar tu mercancía y tienes que pagar impuestos. Tú sabes que a la gente no le agrada eso lo de los impuestos, a la gente siempre le molesta. ¿Ya? Se crean nuevas aduanas, en especial en las fronteras de los nuevos virreinatos. Esto afectó a los comerciantes. ¿Ya? Chicos, los comerciantes se vieron afectados. El caso de José Gabriel Condorcanqui es un claro ejemplo. Él se vio afectado. Tupac Amaru II se vio afectado por los nuevos impuestos. Lo afectó de tal manera que llegó un momento en que él desistió de pagar, de comercializar y se retiró a sus posesiones para dedicarse a la agricultura. Pero de pronto chocó con otro problema. Y el problema es el siguiente. Se incrementó el tributo indígena. Este impuesto se hará obligatorio a los indios forasteros, ¿ya? Y también pagarán la alcabala. ¿Qué quiere decir eso?
¿ya? También pagarán la alcabala y a lo mejor, bueno, pagarán los demás impuestos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Mira, ¿te acuerdas que un indio para no pagar impuestos podía mudarse? ¿Te expliqué? Ojo, eso es una trampa jurídica, es una manera como evadir las leyes. Pues bien, las autoridades coloniales, las nuevas autoridades, decidieron acabar con eso. Anteriormente lo habían tolerado, ¿ya? Recuerda, anteriormente se había tolerado, pero eso fue bajo los Habsburgo, se había tolerado eso. Bajo el nuevo marco de las nuevas reformas, esto ya no se va a tolerar. A partir de ahora, los indígenas van a pagar el impuesto, estén donde estén, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero no solamente esto, también hubo otro problema. Se amplía la mita, minera. Chicos, los indígenas deben pagar el tributo, deben pagar los impuestos. Aparte que aumenta el impuesto, aparte que ¿no? el cobro va a aumentar, ahora ya no interesa que te hayas mudado. No, no, señor, tú te vas a un lado, no, no, no. Igual igual, estés donde estés, vivas donde vivas, se te va a cobrar. Eso ya no interesa donde vivas. O sea, si antaño tú te mudabas y con eso quedabas libre del pago del tributo, ahora no va a funcionar. Pues bien. Ahora tú dices, profesor, ¿puede cambiar? Porque también les había dicho que podía pasar por mestizo, ¿no? Pues bien, por ahí también los agarraron. Vamos a incluir en el pago del tributo a mestizos, mulatos, zambos y demás castas. ¿Qué te parece? Si eres mestizo, ¿pedirás del tributo? No, pagas igual. Zambo, igual pagas. Mulato, igual. No, igualito. Cualquiera va a pagar. A partir de ahora todos van a pagar. Ya no se van a pasar de listos. ¿Ya? Y también vamos a incrementar la mita minera. Lo que pasa, jóvenes, antes, para ir a la mita, tú tenías que vivir cerca a la mina. Ahora ya no. Ahora que vives lejos de la mina, igual vas a pagar. ¿Ya, chicos? Igual vas a pagar. Igual vas a ir a trabajar ahí. En pocas palabras, chicos, la situación se volvió terrible. Jóvenes, una pregunta. Hasta aquí, ¿las reformas afectaban solamente a los indios o también afectaban a los criollos? ¿Ya? Todos, a partir de ahora, todos van a pagar impuestos. Ese detalle, todos. A partir de ahora, todos van a tener. Los criollos se les aumentó los impuestos. Ah, chicos, los cargos públicos, que antaño se encontraban en manos de los criollos, ahora pasan a manos de los españoles. Se buscó alejar a los criollos de los principales cargos públicos. Comprenderás que esto enfureció a los criollos. Comprenderás. Chicos, la rebelión estaba ya a punto de darse entonces. La expulsión de los jesuitas. Esto ya sería la gota que derramará el vaso. Bueno, no, en realidad hubo más, pero estos jóvenes, año 1767, Carlos III expulsó a la Compañía de Jesús de sus dominios. ¿Por qué? Estos jóvenes es un golpe directo a la iglesia, ¿no? Expulsar la orden jesuita. Pero, ¿qué habían hecho los jesuitas para que la corona española estuviera furiosa con ellos? A ver, chicos, ¿qué creen que hicieron los jesuitas? Mira, te explico. Los jesuitas fueron los que se encargaron de evangelizar a la población indígena. Muy bien. El problema, chicos, es que la orden jesuita es un poquito complicada. Primero, ellos solo obedecen al Papa, no obedecen al rey. Para ellos el Papa está ante todo. Número uno. ¿Comprende? Y eso en una monarquía absoluta, obviamente, no es dable. Número dos, los jesuitas habían obtenido territorios donde fundaron misiones.
la famosa misión del Paraguay. Todo lo que hoy en día es Paraguay, y de hecho parte de Brasil y Argentina, estaba en manos de los jesuitas. Y ese era otro problema, porque los jesuitas, debido a que se dedicaban a la educación, pregunta, ¿tú crees que educaron a los indígenas? ¿Tú qué dices? Bueno, los jesuitas sí se dedicaron a educar a los indígenas, pero no solamente en conocimientos. Muchos de los conocimientos que tenían de ellos en armas, muchos eran exmilitares, se lo enseñaron a los indígenas. A la corona española y a los portugueses les tomó trabajo someter a los guaraníes nuevamente. Bueno, lo cierto, jóvenes, es que la corona española ordenó el fin de la presencia de los jesuitas en América. Así que los jesuitas serán expulsados. Esto ocurrió durante el gobierno del virrey Amat y Junyent. El virrey Manuel Amat y Junyent fue quien ejecutó la orden de expulsar a los jesuitas, ¿ya? Así que jóvenes, tenemos lo siguiente, ¿ya? Fue el virrey Manuel Amat y Junyent el que ejecutó ¿ya? ¿No? ¿no? Ejecutó la orden, ¿ya? Y expulsó a los jesuitas. Él fue quien ejecutó la orden. Chicos, ahora, los jesuitas tenían bienes aquí en la colonia, tenían propiedades. La corona española confiscó las haciendas y los bienes de la compañía. En el Perú, el valor de las 203, ojo, aquí en el Perú se confiscó 203 haciendas. ¿Me entiendes? Nota, cada hacienda tiene el tamaño de un distrito actual. Una hacienda tendría el tamaño del Agustino. Ya, para que entiendas. Le confiscaron 203 haciendas en el Perú. Más de 5.200 esclavos. ¿Ya? La Compañía de Jesús era propietaria de esclavos. Y, bueno, y todo eso, jóvenes, valía 6.5 millones de pesos de la época. ¿Ya? Ahora, los bienes de la Compañía de Jesús también incluía casas, colegios, los colegios mayores, todo eso, fueron administrados por la Real Junta, por la Real Junta de Temporalidades. Se formó esta institución, ¿para qué? Creada para catalogar, administrar y rematar los bienes de los jesuitas, ¿ya? Pero hubo un problema, chicos. Los colegios mayores eran propiedad de los jesuitas y fueron clausurados. Por esa razón, se ordenó la creación del Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Se ordenó la creación del Real Convictorio de San Carlos. Bien, chicos, vamos a dejar aquí, dejamos de compartir aquí y vayamos directamente a las diapositivas. Perdón, vayamos directamente. Muy bien, chicos. Ok. A ver, chicos, vamos a ver, jóvenes. A ver, vamos a desarrollar algunas preguntas, jóvenes. Ok. A ver, jóvenes, verdad. Primero las preguntas que faltaban. Jóvenes. Ya. A ver, algunas preguntas que quedaban en pie. Ya. A ver, chicos, la pregunta 4. Perdón. Vamos de la pregunta 1. Creo que se marcó, ¿no? A ver, jóvenes.
¿Cuáles son las características de la economía colonial en los primeros 2 siglos del virreinato? Características, chicos. A ver, ¿cuáles son las Libre características, comercio. jóvenes? Al comienzo, a ver, los primeros 2 siglos. No. Monopolio. Libre comercio no es una característica. De hecho, estamos hablando de los primeros 2 siglos. Esta es la vez pasada, jóvenes. 2 y 3, la D. ¿Ya? La D. Ojo, al comienzo. Después, en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se volvió al libre comercio. ¿Estamos de acuerdo? Profe. ¿Ya? Recuerden que ya. La minería en América Española fue el motor de la economía colonial, tanto en el virreinato del Perú como en Nueva España. Las minas engranaron todo el comercio, marcaron los circuitos comerciales, orientando la producción a los grandes centros mineros. Si bien el Cerro Rico de Potosí en Perú, y así como Zacatecas en México, contribuyeron con el erario español, durante toda la época colonial hubo ingresos que mantuvieron a flote la economía peninsular. La mezcla textil o los tributos de las provincias europeas fueron los principales ingresos de la corona. ¿Ya? Chicos, del texto anterior se concluye correctamente ¿qué? A ver. ¿La economía de España dependió únicamente de la minería? Obviamente no, ¿no? ¿La mina de Zacatecas produjo más plata que la de Potosí? Tampoco nos habla de eso. ¿El erario español dependió solamente de las rentas coloniales? ¿No? Porque mira, la parte final dice, la mezcla textil, es decir, impuestos, ¿no? Y los tributos de la provincia fueron sus principales ingresos. Entonces, la C. Muy bien, chicos. A ver qué dice con su amigo. Chicos, estos jóvenes, miren, no sé si se han percatado. Quiero que entiendan esto. Esta pregunta, si te has dado cuenta, es más comprensión lectora. Es más comprensión lectora. Un poquito, cuando leas, encuentres estos textos, relájate un poco y léelo tranquilamente. Vas a notar que aquí solo es comprensión lectora. Esta última palabra, voy a resaltarlo, esta última palabra es la que me lleva a esta respuesta. ¿Comprendes? Esta última palabra me lleva a esta respuesta. ¿Ya? Muy bien. Relájate y solo lee, por favor, léelo. Tienes que acostumbrarte a leer. Lee, pero atentamente. Ya. En el ámbito comercial, España aplicó medidas proteccionistas y favoreció el monopolio de los puertos de Sevilla en España, Veracruz en México, Callao, Panamá, Cartagena, ¿no? Debido a que Panamá y Cartagena eran considerados puertos de tránsito, el Callao pasó a ser el único puerto autorizado para comerciar en América, lo cual convirtió al virreinato del Perú en el centro comercial de las colonias españolas en América. Pero la preeminencia de ciertos puertos sobre otros, en este caso el Callao, con respecto al resto de América, hizo que el contrabando y la piratería, ¿no? Actividades desarrolladas, ¿no? La primera por los criollos y la segunda por corsarios ingleses y holandeses, en su mayoría florecieran, logrando erosionar lenta, pero inexorablemente el monopolio de los grandes puertos, hasta que en 1778 Carlos III decretó libre comercio. El Callao perdió su posición de ventaja frente a otros puertos, posibilitando el surgimiento de puertos como Montevideo, Buenos Aires, Guayaquil, bueno, Valparaíso, en fin, Arica, en fin. De lo presentado en el párrafo anterior, ¿qué se concluye, jóvenes? A ver, chicos, ¿qué podemos saber? A ver, jóvenes, durante la guerra de la independencia, ¿el Perú colonial era leal a España? ¿El Perú se mantuvo leal a España? A ver, su compañero dice la competencia comercial entre los puertos sí se evidente desde el siglo XVI, no, desde el siglo XVIII sí se evidente, pero el siglo XVI no. La región de Centroamérica fue aprovechada frecuentemente para realizar ferias comerciales. Podría ser, pero ¿la aplicación del libre comercio favoreció el comercio? No. La fidelidad comercial del Callao hacia la metrópolis se explica por su exclusividad. Sí. Eso es lo que más, es lo que resume el texto, ya que por 2 siglos fueron, ¿ya? La preeminencia de ciertos puertos, ¿no? A ver, chicos.
La letra D. Es que esto se explica con la fidelidad que se le guardó a España. ¿Ya? Ah, bien, la letra D. Chicos, ¿qué se aprecia en esta imagen? Letra D. Teniendo en cuenta el contexto colonial, ¿qué se aprecia en la siguiente imagen? La D, vamos a ver. Un reparto mercantil. Trueque, comercio, catus. No, el catus del Imperio Incaico. Trueque, no hay trueque porque están usando, si se han dado cuenta, están usando dinero. Si se han dado cuenta, están usando dinero. Comercio, están ahí comerciando. Un reparto, es un reparto. Propiamente no es un reparto. Es un reparto, sí, es un reparto mercantil. Está bien, tienes razón. Es el reparto mercantil. Por favor, chicos, tú mismo, acá, tú mismo eres. A ver, tú mismo eres. A ver, joven. A ver, las 5. ¿Quién resuelve las 5, por favor? La D. Vamos a ver si es cierto. Quinto real es 20%, ¿no? Quinto real, el Sí. 10A. Muy bien. Media nata, 50%. 12. Ah, dale. Buen. Muy bien. Aunque no lo crean, esto es de la pre, aunque no lo crean, son preguntas de la pre. El Virreinato del Perú fue creado, ¿no? Por Carlos, ¿no? A lo largo de la historia tuvo 40. Respecto a la función de los virreyes, indique que no corresponde, o sea, que no es correcto. ¿Cuál no es correcto? A ver. ¿Presidía la reunión de la Real Audiencia? Bueno, sí, paraba ahí. ¿Ejercía autoridad sobre temas militares? Obviamente, es el virrey. ¿Tiene injerencia en, a ver, la C o la D? La C. Chicos, les recuerdo que les dije, el virrey goza de poder religioso gracias al Real Patronato, sí tiene injerencia. Puede opinar, pero que quede bien claro, puede opinar. ¿Dirigía el Tribunal del Consulado? No, el Tribunal del Consulado, mi estimado, está dirigido por los comerciantes. Es la cámara, hoy en día sería la Cámara de Comercio. Obviamente no se puede meter ahí. Que negocie con ellos, sí, pero no se puede meter con ellos directamente. En el campo administrativo, el virreinato está constituido por dos audiencias, Lima, Cusco, que fueron sustituidas por intendencias tras las reformas borbónicas. O sea, la clase falta todavía terminar ese punto de la reforma. Al igual que el resto de los virreinatos, existían también organizaciones tales como los corregimientos encargados de la administración de zonas habitadas, cabildos, que cumplían diversas funciones administrativas, similares a la que actualmente realiza la municipalidad o ayuntamiento. Actividades que se encargaban de mediar entre estos y españoles. Ya. La descripción realizada en el párrafo ¿no? del virreinato, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto temporal refiere? O sea, ¿qué periodo? Chicos, a ver, te explico. A ver, aquí habla de dos audiencias, Lima y Cusco. Eso ya se hizo cuando en el reinado de Carlos III. La audiencia del Cusco se crea después de la rebelión de Tupac Amaru. Aunque esta pregunta está más adelantándose, pero bueno. Se crea en el reinado de Tupac Amaru. Sí, pues esta pregunta está adelantándose. Ya está. Chicos, de esta imagen, ¿qué no corresponde? Estamos hablando de los corregidores. Respecto, ¿qué no corresponde a un corregidor? Esto, ¿ya? Los corregidores no podían evangelizar. La 9, por favor. Tú mismo eres. A ver, tú mismo eres la 9. A ver. La D. La D, a ver. El intendente es una autoridad de una provincia. Uno C. El Barayoc es un alcalde indígena. 2B. A ver. A ver, el 2 en romano B. Muy bien, va 2. El cacique es un noble indígena. 3A. La D. Muy bien, muy bien. Excelente, la D. Y la última, por favor, tú mismo eres. ¿Cuál no es la función de un alcalde? Bueno, aunque esto más se parece, no es función del alcalde.
Chicos, esto más se parece a la actualidad. ¿Qué es lo que no debe hacer un alcalde? ¿Realiza obras públicas? Sí. ¿Mantiene el ornato y la limpieza? Sí, solo las dos. Bien, chicos. Ok, dejamos de compartir. Bien. Joven.